Muy bien, vamos a continuar con las historias de la Biblia. En este caso, en este tema, vamos a hablar de Isaac. A Isaac se le considera figura de Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Tú te acuerdas de la historia de Isaac, verdad? Aquí vemos a Abraham, su papá, y acá a Isaac. ¿Cuál era la historia? Dios le había pedido a Abraham que entregase a su único hijo, a Isaac, como sacrificio. E Isaac cargó todo el leño donde iba a ser sacrificado. ¿Esto te suena parecido o similar? ¿Similar a qué? A Jesús. Porque Jesús también cargó con su cruz. Cargó con el leño de su cruz, cargó donde iba a ser matado, donde iba a ser crucificado. Y en este caso, Isaac cargó con todas las maderas donde iba a ser sacrificado. Pero con la historia de Isaac, Dios le impidió, es decir, que esto no se consiguió. Pero en el caso de Jesús, esto sí se hizo. Pero como Jesús es Dios, Jesús resucitó. Bien, por eso entonces se dice que Isaac es figura de Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos a tocar una parte cuando Isaac ya es un poco más grande. Esta historia está obviamente en el libro de Génesis, capítulo 25, desde el versículo 19 hasta el 34. Bien, empecemos con ¿quién era Isaac? Como ya te dije, era hijo de Abraham, ¿Y de quién? De Sara. Sara era la esposa de Abraham. Bien. Como segundo punto que tenemos que saber es que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años. La esposa de Isaac era Rebeca. Bien. Rebeca también era estéril. ¿Por qué digo también? ¿Quién más era estéril? Sara. ¿Qué significa ser estéril? Que no puede tener hijos. Nada de hijos, no hijos. ¿Y cómo fue que fueron madres? Por obra de Dios. Por obra de Dios. Muy bien. Sigamos. Los hijos de Isaac. Como ya te dije, Rebeca, acá vemos a Rebeca, era estéril, es decir, que no podía tener hijos. Entonces, como Isaac había visto a su padre que al orar, Sara había quedado embarazada, entonces Isaac hizo lo mismo, oró al Señor. Y Dios lo escuchó. Pero Isaac fue padre a los 60 años. ¿A los cuántos años se casó con Rebeca? A los 40 años. ¿Y a los cuántos años tuvo sus dos hijos? A los 60. Esperó 20 años. ¿Tú esperarías tanto? Creo que muchos de nosotros no. Porque diríamos, no, Dios ya se ha olvidado de mí. Esa oración ya fue, ¿verdad? Pero Isaac no. Isaac sí confió en Dios igual que su papá. Entonces Rebeca quedó embarazada y tuvo dos hijos. ¿Cuáles fueron sus hijos? Esaú y Jacob. Bien, ¿quién es el mayor? Esaú. Esaú es el mayor. Y el menor es Jacob. Bien. Ahora vamos a ver un poquito de la historia de estos dos hermanos. ¿A qué se dedicaban? Jacob se dedicaba a la caza y
como estaba en la casa, se empezó a cocinar y le salía muy bien. Acá vemos a Jacob que le está ofreciendo un rico plato a Esaú. Esaú, por el contrario, era cazador y hombre de campo. O sea, para nada, no se quedaba en la casa para nada. Bien, sigamos. Jacob, obviamente, era el preferido de Rebeca porque paraba más tiempo con ella. En cambio, Esaú era el preferido de Isaac. ¿Por qué crees? A Isaac que le gustaba comer carne. Como Esaú traía eso, entonces era su preferido. Un día dice que Esaú fue a cazar. Fue a cazar muy temprano y estaba muy hambriento y también estaba cansado, obviamente. A ver, una aclaración. Cazar, de lo que yo estoy hablando, significa de ir a matar animales. Si yo lo escribo cazar con S, ¿qué significa? De matrimonio, ¿verdad? Es otra cosa. Estamos hablando de cazar con Z. Bien, sigamos con la historia. Un día, como ya te dije, Esaú había ido a cazar y regresó muy cansado y hambriento. Como Jacob estaba en la casa, había cocinado un rico guiso y se olía de lejos. Y como Esaú estaba tan hambriento, le dijo, pues dame un poquito de tu comida. Quería la comida. Y Jacob, todo vivo, le dijo, solo si me das tus derechos de primogénito. Solo si me das tus derechos te doy la comida. Y Esaú, ¿qué crees que le dijo? Ya pues quédatelos, con tal me interesa. Y Jacob se quedó con los derechos del primogénito. En esa época los derechos del primogénito era que iba a recibir un montón de dinero. Un montón de dinero. Y joyas y todo, una gran cantidad de riquezas. Y Esaú le intercambió ¿por cuánto? Por un platito de guiso. Nada más porque el tío estaba hambriento. Se lo vendió. Y así. Bueno, y esa es toda la historia. Ahora veamos una pequeña reflexión. Muchas veces cambiamos las cosas de Dios o cosas que nos van a durar muchísimo más. Cosas que van a durar muchísimo más para nuestra vida y lo cambiamos por algo pasajero y sin tanta importancia. Hay que tener muy en cuenta qué es lo que va a perdurar para toda nuestra vida. Y hay cosas pasajeras que nos la roban. Por ejemplo, si alguien mata a otra persona, ¿qué es lo que va a recibir? La condenación. Es decir, por algo pasajero va a perder todo el cielo. Otro ejemplo es si alguien roba. Si alguien roba porque necesita, lo mismo, ¿verdad?